esta tarde saludamos a Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adán, gusto de saludarte. Pues llegamos a estos días después de 2 prácticamente años donde la actividad económica por vacaciones en general pues se vio limitada por efectos de la pandemia de COVID-19, por este distanciamiento social y el quédate en casa. Pero hoy, ¿cuál es la expectativa en este 2022 con una actividad que se ve ya más intensa? Efectivamente, o sea, el COVID ha disminuido a nivel nacional y a nivel internacional, y eso está favoreciendo el turismo, tanto internacional como nacional. El problema es la inflación que está aconteciendo a nivel mundial y a nivel nacional, que viene a restringir el poder adquisitivo de la población. Entonces, en un contexto de disminución del poder adquisitivo, la gente pasa a administrar mejor su gasto. Entonces, hay quienes sí tienen suficiente ingreso para poder viajar a las playas o poder disfrutar el turismo, pero la gran mayoría, vamos, en el caso de México, la pobreza es mayor hoy en día que antes de la pandemia. Entonces, esto pues frena mucho porcentaje de la población pueda recurrir a las vacaciones y buscará lugares más cercanos de donde vive para ahorrar gastos, vaya. Ahora, pero veremos una importante, digamos, movilidad de los paseantes, de los mexicanos, a pesar de esta inflación, que les servirán en algunos puntos al crecimiento económico en materia turística. Efectivamente, o sea, hoy va a haber esta Semana Santa más turismo en las playas, en diferentes lugares del país, tanto turismo internacional como nacional, en relación al año pasado y al año antepasado. Pero, repito, no va a significar un gran boom en torno a lo que se desearía por parte del sector turismo, tomando en cuenta este efecto de la inflación mundial que está disminuyendo el poder adquisitivo de las familias, y de ahí que pasan a ser más precavidos en torno a cómo administrar su gasto. Pero efectivamente, o sea, van a tener un mejor fin de Semana Santa en relación a los años previos del 2001 y del 2020, vaya. Ahora, el turismo sin duda es un importante ingreso de nuestro país. Entre remesas y turismo dan importantes indicadores. ¿Seguirán siendo estos dos rubros, específicamente turismo, una vez que ya la pandemia siga, como esperemos, a la baja? Mira, Dan, la cuestión es de que todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés, aunque de hecho el Banco Central de Europa mantiene la tasa de interés a nivel cero, pero Estados Unidos ya lo aumentó y dijo que la va a recrudecer, tomando en cuenta que están enfrentando una inflación de 8.5%, una inflación anualizada. Entonces ya el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los diferentes analistas están señalando de que va a haber una desaceleración de la economía mundial. Y también lo mismo acontecerá en nuestro país, tomando en cuenta las políticas de alta tasa de interés, las políticas de austeridad fiscal, y que dependemos de los flujos de capital internacionales. Y en este contexto, Adán, de aumento de las tasas de interés de los bancos centrales, está originando vulnerabilidad en los mercados financieros y en los mercados de divisas. Entonces, y hay que tomar en cuenta que los gobiernos y las empresas están altamente endeudadas, y el aumento de la tasa de interés te incrementa el costo de la deuda. Entonces, de ahí que los gobiernos tienen que disminuir el gasto para poder pagar su deuda, y las empresas y familias también tienen que disminuir el gasto para poder pagar el mayor costo de la deuda. Entonces, de ahí que viene una desaceleración de la economía mundial, que lógico va a afectar el turismo internacional y nacional. Y eso nos lleva a ¿qué? Pues que el gobierno debe de cambiar su política económica para generar dinámicas más endógenas, más de dinámica de mercado interno, para depender menos del turismo internacional o de las remesas.
porque esta desaceleración de Estados Unidos pues va a afectar también las remesas, aunque han venido aumentando en los últimos años, tomando en cuenta la solidaridad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con respecto a sus familias, que de hecho las remesas están representando más flujo de ingresos que lo que se exporta por petróleo y muchos otros productos. Pero, repito, nos coloca en un contexto de vulnerabilidad. Y entonces muchas economías actualmente a nivel mundial están buscando depender menos del exterior, justo para prevenirse de eventuales mayores pandemias o eventuales guerras que vengan a frenar los problemas de abastecimiento y que vengan a incrementar los precios de las materias primas y alimentos como está aconteciendo. Entonces el futuro no es muy halagador en la economía mundial y mucho menos en la economía nacional, porque seguimos con las mismas políticas económicas que nos han generado menor crecimiento económico y mayor desempleo. Esto me lleva entonces a preguntarte que el turista, los mexicanos en general, se la van a tener que pensar para la utilización del dinero plástico. Efectivamente, porque la tasa de interés está aumentando. Qué sé yo, los bancos comerciales te incrementan N veces la tasa de interés a la cual el Banco Central les presta a ellos. Entonces, en las tarjetas de crédito te están cobrando tasas de interés de 30, 40% y más. Entonces, la gente en este momento debe no endeudarse, no utilizar las tarjetas de crédito, porque el escenario es que al aumentar la tasa de interés, menos inversión va a haber, menos crecimiento, menos generación de empleo y no va a haber ingresos suficientes para pagar el mayor costo de la deuda. Entonces, con las nuevas legislaciones, la banca se cobra embargándote, o se cobra con la garantía que tú colocaste para ser sujeto de crédito. Entonces, lo que menos deben hacer las empresas y familias es endeudarse, si no tienen asegurado ingresos futuros. Y el problema es que si la tasa de interés a la cual te están prestando es 20 o 30%, no hay perspectiva alguna de que tu ingreso vaya a aumentar en 20 o 30% para poder pagar esa alta tasa de interés. Oye, Arturo, alguien que en estas vacaciones, en estos días, utilizó, por ejemplo, estos créditos de nómina para tomar vacaciones, pues tendría que pagarlo de manera inmediata, no quedarse a pagar pues los abonos, ¿no? Sí, porque la cuestión es, bueno, ahí está la legislación que finalmente no pasó, donde se pretendía que se autorizara a los empresarios de disminuirles a los trabajadores el crédito de nómina que habían contraído en favor de la banca. Entonces, qué bien que finalmente no pasó esa legislación en el Congreso, porque es comprometer el ingreso de los trabajadores. Es justo lo que está pasando con los estados y municipios. Se endeudan y ponen como garantía las participaciones federales. Entonces lo que reciben participaciones federales se va al pago de la deuda y no tienen recursos para poder desarrollar los programas sociales, los programas que tienen que cumplir en sus comunidades. Entonces, de ahí, repito, de que no debe endeudarse las empresas y familias, y lo que debe hacer el gobierno es tener una política económica a favor del crecimiento, Adán, para que incrementar el ingreso de las empresas e individuos, sí, y no dependan de la deuda. Porque el problema es ese, que las empresas y las familias recurren a deuda porque sus ingresos son insuficientes. ¿Por qué? Por la política de austeridad fiscal, que el gobierno restringe el gasto, te restringe el mercado interno y mete en problemas financieros a las empresas y a las familias. Arturo, entonces, bueno, finalmente este periodo vacacional pues traerá ingresos al sector, pero lo que seguramente, por lo que me dices, no esperemos cifras como del 2019, por ejemplo, ante esta inflación. Sí, efectivamente, porque están viendo deteriorado su nivel de ingreso la gran mayoría de las familias del país por la inflación y por la misma política esta de desaceleración de la actividad económica. Fíjate, Adán, el nivel de la actividad económica del último trimestre del 2021 es equivalente al tercer trimestre del 2016. Es decir, tenemos un retroceso de 5 años en torno a la actividad económica del país. Entonces, pues esto te viene a disminuir la capacidad de gasto de las familias y, en consecuencia, no hay que esperar que vaya a haber un gran boom
en el sector turismo en esta Semana Santa. Va a ser mejor que el 2021 y 2020. Pues estaremos. Pero, sí. Sí. Pero no a los años anteriores, entonces, como has dicho, sí. Ya de los resultados y las mediciones que se den o que INEGI haga una vez que veamos este periodo, porque también esto va a ser nuevo, Arturo, va a ser nuevo para todos después de pandemia, después de estos 2 años, ver este comportamiento entre pandemia e inflación. Será interesante hacer este análisis, ¿no? Y además hay que agregar, Adán, el problema de las carteras vencidas con el aumento de la tasa de interés que se está dando, ¿no? Y disminución del ingreso, ¿cómo vas a poder pagar ese más alto costo de la deuda? Sí. Bueno, pues ya lo veremos. Pues Arturo Huerta González, te agradecemos mucho, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX en estos días de asueto. Y que descansen y que la gente sea precavida en torno a lo que gasta. Buenas tardes.